Bendiciones, mi gente linda. Bueno, hoy quiero compartirles un poco de mi historia de vida. Crecí bajo palabras: no sirves para nada, eres un fracaso, eres la vergüenza más grande que me ha podido pasar. Por mucho tiempo el enemigo me hizo creer que esto era verdad. Por mucho tiempo me creí esas palabras del enemigo. Pero sabía que Dios tenía un propósito para mí. Sabía que no era un fracaso de la tierra, sabía que era un propósito del cielo y que un día iba a estar aquí frente a ustedes. Y quise tocar este tema hoy de mi estilo de vida, porque sé que quizás detrás de estas plataformas usted, al igual que yo, ha sido herida, ha sido ofendida, ha crecido con palabras de maltrato, palabras donde te han hecho saber que no vales la pena, que eres la vergüenza, que eres un fracaso, que eres lo peor que le pudo haber pasado quizás a tu madre, que le arruinaste la vida. Pero déjame decirte que hoy vengo en el nombre de Jesús a decirte: no eres un fracaso de la tierra, eres un propósito del cielo. Eres un propósito del cielo. Cargas una palabra, cargas una promesa de Dios sobre tu vida. Y quizás hace 10, 20 años atrás te sentías la mujer más insignificante de la vida, como en su momento me sentí yo. Yo recuerdo que por varias ocasiones, por esas palabras, intenté quitarme la vida, más de 2 o 3 ocasiones, porque siempre retumbaban esas palabras: eres un fracaso, eres una vergüenza, no sirves para nada. Pero yo cargaba una palabra de Dios, yo cargaba una palabra del cielo, que es la palabra que está en Jeremías 51:20, que dice: martillo me sois y arma de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Y yo cargaba esa palabra, pero más sin embargo el enemigo susurraba a mi oído esas palabras de fracaso, esa palabra de que no sirves para nada, esa palabra de que eres un fracaso, de que eres un error. Y hoy tengo la libertad de pararme ante miles de personas a contarles mi historia de vida, a contarles que sí se puede salir adelante. Y yo no sé cuál es ese fracaso que tú estés viviendo, cuál es eso que te han hecho creer que no vale la pena, que eres una persona insignificante, que eres un fracaso. Déjame decirte que no eres un fracaso de la tierra, eres un propósito del cielo. Y quizás tú hoy puedes estar llorando, quizás hoy tú puedes estar triste, puedes estarte inundando en esas palabras. Yo recuerdo que en varias oportunidades, en una oportunidad tenía como 12 o 13 años cuando intenté quitarme la vida, y yo recuerdo que ese día me habían dicho tantas cosas que salí cargada y mi decisión era tirármele a un carro. Pero mientras yo salí con ese propósito, yo dije: me voy a tirármele a un parque, y me fui andando por toda la avenida de donde estaba. Y Dios siempre pone un ángel en su camino. Apareció un muchacho de la nada, un joven, y ese joven me dijo: Cristo te ama y tiene un propósito contigo. Pero cuando este muchacho me dijo eso, mi espíritu se estremeció. Y ese pensamiento de muerte, dije: no, no, más bien voy a irme a sentar a un parque a ver qué pasa. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a ese parque, en ese parque había una persona que estaba pasando un momento difícil, un momento que no se comparaba con lo que yo estaba viviendo. Y para sorpresa mía, Dios empezó a colocar palabras ese día en mi boca, y empecé a darle a ese joven allí en ese momento que él estaba, que él también estaba con la intención de quitarse la vida. Yo decía en mi mente: ya somos dos, ya no va a ser más doloroso porque ya somos dos los que lo vamos a hacer, ya encontré compañía. Pero cuando tú tienes un propósito de Dios, cuando tú eres marcado con una palabra, Dios no permite, y Él no me permitió que yo le hablara a ese joven de mi derrota. Yo le dije: tú no eres un fracaso de la tierra, tú no eres un error, tú eres un propósito de Dios, y Dios tiene planes contigo. Yo no sabía que en mí había un llamado profético, yo no sabía que ese era mi don en ese momento, y el Espíritu de Dios empezó a darme palabras sobre la vida de este joven. Y yo empecé en ese entonces, a mis 13 años, a hablarle y hablarle a ese joven, y a la final terminé orando por ese joven, y Dios hizo la obra perfecta. Y quiero decirte en esta noche
Quizás tú estés viviendo lo mismo. Quizás te están haciendo sentir que no vale la pena, que eres un fracaso, que eres una fracasada, que había sido mejor a otra cosa que tú hubieras nacido. Pero déjame decirte que sobre ti hay un propósito de Dios. Y lo que Dios determinó para ti, nadie lo puede detener. Y cuando tú cargas una palabra del cielo, es imposible que mueras en tu desierto. Es imposible. Mira que te está hablando una mujer que su vida ha sido marcada por el odio, que ha sido marcada por el dolor, por la traición, por el rechazo, pero que hoy tengo legalidad para decirte, sí se puede porque Dios tiene un plan contigo, sí se puede porque Dios tiene un propósito contigo, sí se puede porque Dios te llamó, no eres un fracaso. Mira que había miles de espermatozoides y entre esos miles ganaste tú, entre esos miles gané yo, y ese es un motivo para sentirnos orgullosos, para sentirnos orgullosas y decir yo soy una hija de Dios. Y por eso el Espíritu de Dios me inquietó. Habla de tu vida, habla de lo que has pasado, porque muchos conocen una parte de la profeta de Yanira, pero muchos no saben que ha sido una mujer que ha sido rechazada en casa, que ha sido rechazada desde que nació. Yo recuerdo que yo nací con una enfermedad degenerativa donde mis huesos eran torcidos, y debido a esa enfermedad degenerativa que yo nací, todo el mundo me odiaba, todo el mundo me rechazaba, nadie quería estar conmigo, me decían la pati torcida, tiene los pies torcidos, no queremos estar contigo. Y desde allí yo empecé a tener una dependencia total del Espíritu Santo, porque en mi infancia yo no tuve amigos, yo no podía jugar con nadie porque ningún niño quería estar cerca de mí, ninguna persona quería compartir conmigo, pero empecé a tener dependencia del Espíritu Santo. Allí en ese proceso empecé a conocerlo a Él como mi amigo, como mi confidente. Yo recuerdo que sola en mi habitación, mientras mis hermanos, mientras mis primos estaban jugando, yo estaba en una habitación hablando con Él, hablando con Él. Yo recuerdo que en oportunidad yo le decía, Señor, ¿por qué permitiste que yo viniera a este mundo para tanto dolor? Para tanto dolor, para tanto rechazo, porque todo el mundo me rechaza, todo el mundo me rechaza. Yo no encuentro quien me acoja. Todo el mundo me rechaza, todo el mundo me hace sentir que soy lo peor. Y Dios empezó a hablarme. Tengo propósito contigo, eres mía, eres mía. Yo quiero hablarte de esta palabra. Mío eres tú, yo te engendré. Yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. Yo empecé a tener esa dependencia total del Espíritu Santo. Empecé a ser mi amiga del Espíritu Santo. Y yo ya cuando tenía un problema, yo no tenía unos niños para hablar. Yo tenía el Espíritu Santo para decirte, mira cómo me siento. Y yo recuerdo que desde niña empecé a tener visiones hablándole a mucha gente, ministrando a mucha gente. Y no me esperaba que el día de hoy fuera a estar ante tantas personas. Que este ministerio de profeta de Yanira fuera a tener más de 50,000 seguidores, que fuera a estar ante tanta gente hablándole y diciéndole, tú no eres un fracaso, tú eres un propósito de Dios, eres un propósito de Dios y cargas una palabra del cielo, cargas una palabra del cielo, cargas una palabra del cielo que ha sido marcada, que ha sido marcado por una palabra de Dios. Y nadie que carga una palabra de Dios muere en el desierto. Nadie que carga una palabra de Dios muere en el desierto. Recuerdo que en medio de todo este proceso empecé a acercarme a la iglesia cristiana, pero para sorpresa mía, el mismo rechazo que yo recibí en casa lo recibí en la iglesia. Lo recibí en la iglesia y fue algo traumante para mí, porque yo llegué a la iglesia con esa mentalidad de que la iglesia me iba a ayudar, de que la iglesia me iba a dar ese amor que yo no tenía en casa. Pero para sorpresa mía llegamos a una congregación donde las personas de mi color le caíamos mal al pastor de esa época. Y el pastor nos mencionaba a todos y decía que él con los negros no quería saber nada. Recuerdo que en una oportunidad mi anhelo era bautizarme y tener ese encuentro, porque había escuchado decir que cuando uno iba a las aguas que pasaba algo sobrenatural en nuestras vidas. Y yo recuerdo que cuando estaban dando el estudio para el bautismo, yo me le acerqué al pastor y el pastor dijo, no, usted aquí no va a venir, usted aquí no se va a acercar. Y mi corazón de niña, mi corazón no sabía cómo manejar esta situación.
Y yo recuerdo que fui y le dije a mi mamá, mamá, yo quiero bautizarme, pero el pastor dice que a mí no me puede dar ese estudio. Y yo recuerdo que mi mamá en su poco conocimiento me dijo, hija, tranquila, que tú lo único que necesitas saber es que cuando tú desciendas a las aguas, el Espíritu Santo de Dios descenderá en forma de paloma. Y tú lo vas a ver descender y tu vida va a ser transformada. Y en mi inocencia de niña, yo quería que llegara ese día del bautizo para ver al Espíritu Santo de Dios literalmente en forma de paloma. Y yo recuerdo que cuando llegó el día del bautismo, que me metieron a las aguas, yo no quería cerrar los ojos porque yo quería ver al Espíritu Santo de Dios en forma de paloma, y esto no pasó. Y yo dije, pero aquí ¿qué pasó? ¿Será que el pastor como no nos quiere, no nos bautizó como era? Porque yo sabía, y en mi espíritu yo sabía, y yo anhelaba que quería ver al Espíritu Santo de Dios en forma de paloma. Y no lo vi. Y no lo vi, pero el Espíritu Santo de Dios seguía allí. El Espíritu Santo seguía diciéndome, mía eres tú, yo te engendré, yo tengo un propósito contigo, tú eres propiedad mía y de mis manos no te vas a escapar. Y aunque no estés en la lista de los hombres, estás en la lista de Dios. Aunque no estés en el diseño de los hombres, estás en el diseño mío, y eso es lo que debe importarte. Quizás tú que estás escuchando parte de este testimonio, que no estás en la lista de los hombres, pero que estás en la lista de Dios, que Dios tiene planes contigo, que Dios tiene propósitos contigo, que lo va a cumplir, y que no eres un fracaso de la tierra, que eres un propósito del cielo, que cargas una palabra que restaura al caído, que sana al herido, y que quizás Dios te permitió vivir ese proceso para que hoy en día seas un ejemplo, porque ¿cómo tú ibas a aconsejar a tanta gente si tú no eras procesado? Porque todo aquel que va a ser llevado a la gloria tiene que ser procesado, tiene que pasar por el fuego, tiene que pasar por la trituradora, tiene que hacer el proceso de la oliva, ser pisoteado, ser machacada. Y hoy en día puedo entender que si yo no hubiera vivido tanto proceso, no había tanta gloria de Dios en mí, no había tanta gloria de Dios en mí, porque Dios ha abierto puertas que en mi humanidad era imposible que se abriera, que para los hombres era imposible que se abriera. Hoy en día tengo la oportunidad de interactuar con mucha gente de diferentes naciones, de gente de aquí de mi país que no creía en mi ministerio, y lo primero que dicen es: ¿cómo tú has llegado tan lejos? ¿Cómo tú lo has hecho? Si hay gente que tiene más capacidades que tú y no está en el lugar que tú tienes. Y yo le digo, intimidad con el Espíritu Santo, porque aprendí a depender 100% del Espíritu Santo. No tenía unos niños para jugar, no tenía quizás una madre para contarle mis problemas, no tenía quizás a unos hermanos para desahogarme, porque por mi proceso y mi quebranto de salud todo el mundo me rechazaba, todo el mundo se burlaba y era la burla de la persona. Era una persona con una autoestima súper baja. Pero vino Cristo y cambió mi historia. Vino Cristo y cambió mi historia, y por eso hoy estoy frente a ti diciéndote: Dios tiene un propósito contigo y tu historia de la noche a la mañana puede cambiar. No todo es para siempre. No todo es para siempre. Y quizás tú puedes estar llorando ahora, pero mañana tú vas a estar sonriendo. Mañana tú vas a estar contando tu testimonio. Mañana tú vas a estar diciendo: Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y puedes pararte con seguridad, con certeza ante las personas y decirle: Cristo puede cambiar tu historia. Cristo puede cambiar tu vida, porque si lo hizo conmigo, con una niña que creció ante el dolor, ante el rechazo, mucha gente abusaba de mi forma de ser, de mi nobleza. Y si Dios lo hizo, si Dios me protegió, Él lo puede hacer contigo. Recuerdo que como a los 13 iba a cumplir los 14 años cuando salí de casa. No tenía más nada que hacer porque el dolor me acogía. Las palabras que yo escuchaba salir de boca de las personas que yo quería, cómo me herían, cómo me lastimaran, me llevaron a tomar la decisión. A mis 13 años y medio salí de casa. Y yo salí con una mano adelante y con otra atrás, pero sabía que Dios venía conmigo. Sabía que su presencia estaría conmigo. Sabía que su presencia me acompañaría. Yo recuerdo que empecé a trabajar en una casa de familia con una señora.
Y esa señora pensó acogerme. Esa señora tenía muchos hijos. Y recuerdo que en una oportunidad, yo era de las personas que a las 6 de la tarde ya había acabado mis cosas en esa casa. Yo me quedaba a dormir allí con esa familia. Pero a las 6 de la tarde yo ya había acabado. Yo tenía un lema que a las 6 de la tarde yo ya estaba postrada de rodillas ante la presencia del Señor, orando y clamando. A las 6 de la tarde, se daba a las 9 de la noche, yo no me había parado de ahí. Yo estaba orando, conectada con el Señor. Y yo recuerdo que en una oportunidad a la madrugada, uno de los hijos de la señora iba a abusar de mí. Y fue algo tan lindo que el Señor hizo conmigo, que el Señor no permitió. Cuenta la hija de la señora que ella estaba dormida y de repente sintió unos pasos, y ella dice que se tiró de la cama, y cuando ella se tiró de la cama, que su hermano iba para mi cuarto, y cuando su hermano iba para su cuarto, cuando ella dice que sintió eso, ella dice que en mi cuarto escuchaba mucha gente que hablaba y que hablaba y que hablaba y que hablaba, y ella decía, pero ¿qué es tanta la gente que hay en el cuarto de esta niña? Y que esa bulla que ella escuchó en el cuarto, en mi cuarto, esa bulla no dejó. Ella se tiró y se fue, y cuando ella se fue a mirar cuál era esa bulla, dice que su hermano ya iba a entrar a mi cuarto y ella lo detuvo. Cuando yo la escucho, ella fuera a decirle, ¿qué vas a hacer con esa niña? No te metas con ella. Y yo en mi corazón, yo sentía susto, porque yo era una persona muy inocente. Yo ni siquiera sabía qué estaba pasando. Cuando ella se fue al cuarto de la mamá y le dijo, mamá, mi hermano iba para el cuarto de esta niña y la iba a violar. Si yo no escucho toda esa gente que hablaba en el cuarto de esta niña, mi hermano hubiera violado a esa niña. Allí yo entendí que eran los ángeles de Jehová que me estaban guardando. Allí yo entendí que eran los ángeles de Jehová, porque la palabra dice que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y yo no sé cuál es ese proceso que tú estás atravesando, que quizás tú te sientes sola o te sientes solo. En esta noche vengo a decirte, no estás sola. Por ti pelea el Señor. No estás solo, por ti pelea el Señor, y Él pelea por ti. Él pelea por ti. Él pelea por ti. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no podrán tocarte, porque tú eres propiedad de Cristo. A ti no podrán tocarte, a ti no podrán hacerte daño, porque eres propiedad de Cristo. Cargas una promesa, y recuerda que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. No prevalecerán las puertas del Hades. No prevalecerán. Esta es la primera parte de ese pequeño testimonio que quería compartir con ustedes. Más adelante tendré la oportunidad de seguir compartiéndole, porque sé que este testimonio va a cambiar vida. Sé que este testimonio va a cambiar tu mentalidad. Sé que este testimonio va a cambiar esa forma que tú estás viviendo, y vas a entender que sí se puede, que Dios tiene un propósito contigo. Te bendigo, y en una próxima oportunidad seguiremos con la segunda parte de este testimonio.